que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno poder saludarlos en esta hora. Damos gracias al Señor que nos permite de nuevo poder estar aquí con ustedes en esta continuidad que le estamos dando al tema del servicio. Hemos empezado ya desde hace unos par de meses atrás a estudiar, a analizar algunos aspectos importantes del servicio. Por supuesto que hay mucho que hablar del servicio, pero hemos entrado a considerar algunas cosas que creo que son importantes, sobre todo ver cuál es el perfil de los servidores que el Señor busca, ¿verdad? Así que vamos a orar, si usted me acompaña, y así entramos de lleno a considerar algunas cosas que establece la palabra. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te damos gracias en esta hora, te agradecemos, Señor, de una manera especial porque nos permites poder estar de nuevo, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor, y solicitando tu ayuda, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido por favor que te manifiestes de una manera especial, grande y poderosa, Señor, en cada una de nuestras vidas. Estamos conscientes, Señor, que necesitamos de ti, estamos conscientes que necesitamos de tu auxilio, de tu socorro, de tu respaldo, de tu bendición, papá. Por favor, ayúdanos de una manera especial. Necesitamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú te manifiestes, Señor, trayendo una revelación de tu palabra, una enseñanza fresca, que nosotros podamos extraer principios, verdades, Señor, que nos ayuden a caminar en todas las cosas de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesús te lo estoy suplicando, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, creo que, como hemos dicho en algún momento, cuando se llega al final de algo, siempre hay evaluaciones para ese final, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos analizar, podamos ver, podamos darnos cuenta, hermano, que definitivamente nuestra vida espiritual tendrá que ser probada para que podamos ser aprobados. Recuérdese que el Señor anda en busca de los aprobados. Y dentro de los aprobados, pues una de las cosas que tenemos que atravesar nosotros será la prueba, hermano, en cuanto al servicio. Creo que esa será una de las últimas facetas donde el Señor nos probará a nosotros. ¿Y por qué lo digo así? Porque indudablemente, hermanos, que cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que en el libro de Malaquías dice, hermano, que en el último tiempo se va a discernir entre el que sirve y entre el que no sirve. Eso quiere decir que va a haber una especie de evaluación ahí. El Señor va a permitir que podamos ser evaluados para que seamos puestos en el lado de los que sirven o en el lado de los que no sirven. Mire, aquí tendríamos que analizar varias cositas. Dentro de ello, digamos, hay personas que definitivamente así a simple vista no le sirven al Señor. No estamos hablando de eso, sino dentro de los que hacen algo para el Señor, dentro de ellos se va a evaluar entre los que sirven y entre los que no sirven. Así como se va a discernir entre los que adoran y los que no adoran, ¿verdad? Hermano, entre los que son salvos y los que no son salvos. Entonces, así de la misma manera se va a evaluar, hermano, el servicio que nosotros le hacemos al Señor. Claro que en algún momento podrá decir alguien, entonces miren, mejor no servirle para no entrar en esa prueba. No, porque esa es una deficiencia realmente. El que no le sirve al Señor, hermano, es una deficiencia de su vida espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos realmente evaluar todo esto. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermano, entonces que precisamente el Espíritu Santo anda buscando servidores. Esto lo hemos venido analizando. Yo quisiera que lo recordáramos, ¿verdad? Porque, hermano, nunca está de más los recordatorios de la palabra del Señor. Usted se dará cuenta que el apóstol Pablo, hermano, lo dice en repetidas oportunidades, ¿verdad? Que para él
no es cargoso el poder repetir algunas cosas y que al final de cuentas vienen a ser seguridad para la iglesia. Así que necesitamos, hermano, que el Señor nos ayude en ese sentido, ¿verdad? Ok, entonces recordemos estas cositas. Número uno, hermano, recordemos que el Hijo Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, vino precisamente a buscar pecadores. La Biblia dice, porque yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en este verso de Marcos, capítulo 2, versículo 17, yo me voy a tomar un minutito ahí para leer estos 3 versos que a veces ya solo se los cito, ya no me detengo, ¿verdad? Pero dice, Jesús oyó lo que decían y les contestó, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo no he venido a buscar a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores. Entonces, el principio de toda la vida cristiana está en que seamos encontrados por el Señor. Hermano, nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros no andábamos buscando al Señor. El Señor nos andaba buscando a nosotros. Y en esa búsqueda que el Señor hizo y está haciendo todavía de mucha gente, hermano, hizo en el caso nuestro que ya le conocimos, está haciendo en aquellos que no le han conocido. Gracias a Dios, hermano, que el Señor nos encontró. Gracias a Dios, hermano, que nosotros fuimos predestinados para salvación. Gracias a Dios que nuestra elección desde la eternidad pasada fue optar por la salvación. Eso es maravilloso. Y entonces, hermano, fuimos encontrados con el Señor y gloria a Dios por eso. Ahora, el siguiente paso está descrito en Juan capítulo 4, versículo 23. Aunque tal vez el orden no sería bueno, dejémoslo ahí, mejor no me voy a meter a esto. Juan capítulo 4, verso 23. Fíjese que aquí hay otra cosa, porque ahora es el Padre, ya no es el Hijo el que anda buscando, sino dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces aquí ya no es el Hijo el que anda buscando, sino que es el Padre. Y oiga, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, ¿qué busca el Padre? Busca adoradores. ¿Para qué? Para que le adoren. Pero fíjese, primero Él busca a los adoradores. Él no busca lo que le dan los adoradores. Esa es la gran diferencia que encontramos, porque digamos cuando nosotros vemos allá en la tentación, voy a tener un momentito aquí, en la tentación que el diablo hizo a Jesús, hermano, en la tercera faceta de esa tentación, le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Es decir, lo que buscaba el enemigo era la adoración del Hijo de Dios, y hoy en día anda buscando la adoración de los hijos de Dios, hermano, pero el Señor lo que anda buscando es a las personas, y el diablo lo que busca es lo que las personas le puedan dar, ¿verdad? Entonces eso es tremendo. Ok, entonces aquí vemos la segunda faceta. Entonces primero hay que ser salvos, siendo encontrados por el Hijo. Luego hay que ser adoradores, siendo encontrados por el Padre. Pero la tercera etapa está descrita en Hechos capítulo 13, versículo 2, versión Castilian. Todos estos estaban dedicados al servicio del Señor. Un día en que ellos ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les voy a encomendar. Estaban dedicados al servicio, eran servidores del Señor, y entonces ahí llegó el Espíritu Santo y hermano, y entonces el Espíritu Santo dijo, a estos andaba buscando, a estos apártenme, porque estos son los que yo necesito. Entonces, ¿qué busca el Espíritu Santo? Servidores. Recordémonos que la palabra del Señor dice claramente, y aquí quiero ir a este cuadrito, hermano, que yo le puse la búsqueda divina, porque la palabra del Señor nos enseña, hermano, un orden, y es al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, mire, lo primero es que nosotros tenemos que ser encontrados, hermano, como pecadores para poder ser salvos, ¿verdad? Es decir, Jesús anda buscando pecadores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarlos. Aquí voy a poner salvos. Ok. Eso sería lo primero. Porque Él no busca adoración de la gente que no es salva. Porque, hermano,
todo lo que respira puede alabar al Señor, pero solo es privilegio de los hijos adorar. Por eso es que el Padre es el que anda buscando a esos adoradores, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es lo que busca el Padre? Adoradores. ¿Para qué? Para que le adoren. Para adorar, ¿verdad? Aquí, hermano, primero la salvación, después viene la adoración. Y luego, hermano, ¿qué es lo que busca el Espíritu Santo? Servidores. ¿Con qué propósito? Con que el propósito de servir. Pero servir no a nuestra conveniencia, sino servir de acuerdo a los parámetros, a los propósitos que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, hermano, nosotros vamos a ser encontrados. Fíjese que esto es bien importante, hermano, porque lo que busca el Hijo son pecadores, personas. Lo que busca el Padre son adoradores, personas. Lo que busca el Espíritu Santo son servidores, personas. Y entonces, como consecuencia de haber sido encontrados como pecadores, adoradores y servidores, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nos vamos a convertir, hermano, en salvos, adoradores y servidores del Señor. Vamos a definitivamente, hermano, alcanzar la salvación y luego vamos a adorar y así mismo le vamos a servir. Entonces, esto para mí es algo glorioso, precioso, maravilloso, que nosotros lo podamos entender, hermano, porque el enemigo lo que busca es la consecuencia. El Señor lo que busca es a nosotros mismos, nos busca el Señor. Ok, entonces dejémoslo ahí, hermano, yo creo que está claro, ¿verdad? Entonces, a este tema, inicialmente yo le había puesto solamente la búsqueda de servidores, pero ahora le agregué, hermano, abajo el perfil de los siervos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo anda buscando servidores, pero de aquí vamos a deducir, hermano, cuál es el perfil de los siervos. Y para esto, entonces empezamos a analizar las palabras que en la Biblia se traducen siervo, servidor o sirviente en los idiomas originales. Y de ahí hemos sacado una serie de enseñanzas, hermano, muy lindas, para mí, muy lindas, hermano, y que definitivamente el Señor pues tiene aún más para nosotros, tiene aún más para nosotros el Señor. Por eso es que es tan, pero tan importante que nosotros, hermano, podamos analizar cada una de estas cosas. Es muy, muy importante. Así que el Señor nos ayude. Miremos entonces las palabras. Aquí se las puse, hermano, prácticamente todas de una sola vez, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, aquí están descritas estas 9 palabras y luego otras 9, que son 7 hebreas y 11 griegas. Hemos venido analizando las que están en color verde, ya lo he explicado, pero vale la pena decirlo por si alguien se nos añade a alguno de esos estudios. Las que están en color verde son palabras que ya hemos analizado. La palabra Enosh, la palabra Nahar, la palabra Abad y la otra también Abad, solo que con diferente numeración de la concordancia Strong. La que está en celeste es la que hoy nos toca abordar, que sería la palabra Ebed, y luego, hermano, las que están en blanco son las que están pendientes, que las analicemos. Por supuesto, hermano, llevamos, qué sé yo, 7, 8 temas y vamos por la número 5. Esto quiere decir que podemos llevar más allá todavía, hermano, cuando lleguemos a la 18, no sé cuántos temas, casi un tema y medio podríamos decir, ¿verdad? Por cada una. Estaríamos hablando por lo menos de unos 24 temas, digo yo, ¿verdad? O 9, 18, 27 temas, ¿verdad? 30 temas, imagínense. Pero no importa, o sea, lo que nos interesa es extraer la mayor bendición, hermano, de esto. Así que eso es lo que hemos venido a analizar. Entonces, yo quiero abordar con usted esta palabra, la palabra Ebed, y ver, hermano, qué cosas hacían o hacen los servidores Abad, y en base a eso que nosotros podamos extraer todas aquellas bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida, enseñanzas, y para que nosotros también, hermano, nos podamos apegar a ese perfil, porque el perfil de los servidores, al final de cuentas, es un perfil que nosotros tendríamos que llenar. El perfil ya está determinado según lo que establece cada una de estas palabras, pero entonces nosotros tendríamos que analizar cada uno de esos perfiles y tratar de llenarlo, ¿verdad?
Es como cuando uno busca un trabajo. Entonces las empresas sacan el perfil de la persona que necesitan. ¿Cuál es el perfil de esa persona que van a contratar? Y entonces en base a eso, hermano, empieza ya la búsqueda, ¿verdad? Entonces uno mira y dice, sí lleno los requisitos, así que le vamos a entrar a esto, ¿verdad? Pero realmente yo creo que el hermano, el Señor lo que anhela es que nosotros podamos llenar ese perfil con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, porque en sí mismo no podemos hacer nada. Entonces miremos aquí, esta es la palabra Eved, y hermano, viene de la palabra 56:47, que es la palabra Abad, y significa siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo y sirviente. Hermano, como hemos dicho en otras oportunidades, solo con esto nosotros ya nos quedaríamos aquí. Solo con esto ya nos quedaríamos. Es decir, hermano, que nosotros ahí podríamos quedarnos pues de una manera, ¿cómo diríamos, hermano, permanente en cada una, solo en los significados de cada una de las palabras. Y no nos hemos detenido mucho en esos significados, pero habría aquí, como se dice, hay mucha tela que cortar. Pero como son sinónimos, aunque algunas de ellas tienen algunas acepciones muy, muy lindas, hermano, pero como son sinónimos, entonces como que no nos detenemos muchito ahí, ¿verdad? Pero realmente sí nos deberíamos de detener. A ver, en algún momento lo vamos a hacer. Ok, entonces miremos aquí, hermano, cuál es el perfil, qué es lo que hacen. Mire Génesis capítulo número 14, versículo 14. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, déjeme quedarme un momentito aquí solo para decirle, su pariente del que están hablando es Lot, se lo habían llevado cautivo, Lot vivía en Sodoma y se habían levantado unos reyes y se habían llevado cautivo a todos los de Sodoma, incluyendo a Lot. Ahora dice, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche él con sus siervos, y aquí está la palabra, y es decir, estos 318 de los que se habla aquí, hermano, eran siervos Eved, con el numeral 5650. Dice, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a sus mujeres y a la gente. Entonces detengámonos un momentito acá, hermano, porque esto es bien importante. Y es que yo quiero hacerle énfasis a lo siguiente: movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa. Dos cosas aquí importantes. Aquí podríamos hacer una división, hermano. Número uno, quisiera empezar por esto final: nacidos en su casa. Es decir, hermano, que eran siervos de Abraham, eran siervos Eved, pero fíjese, nacidos en su casa. Esto da la idea, hermano, a pensar que estos hombres, hermano, desde muy niños crecieron prácticamente. Si nacieron en la casa de Abraham, quiere decir que ahí se desarrollaron, ahí crecieron, ahí fueron instruidos. Pero fíjese, hermano, que al nacer en la casa prácticamente era como que Abraham los estaba adoptando como sus hijos. Recuérdese que aunque aquí no existía todavía la ley, pero había una ley que decía, hermano, que cuando gloria a Dios. Ay, Dios mío. Había una ley que estaba establecida en el pueblo de Israel, que cuando había un esclavo que se entregaba por alguna razón, por haber perdido sus bienes, por diferentes razones, se entregaba a la esclavitud de algún otro israelita, entonces la ley establecía que por 6 años él tenía que trabajar con aquel hombre y el 7º año él quedaba libre, él y su familia. Pero resulta que
para que nacieran 318 siervos, quiere decir que había pasado más tiempo, por lo menos yo creo, hermano, que había pasado más tiempo de 7 años. Entonces, quiere decir que de alguna forma estos hombres habían decidido quedarse juntamente con sus familias, hermano, en calidad ya no de esclavos solamente, sino en calidad de hijos. Es decir, por amor ellos se habían quedado sirviendo ahí. Entonces, ellos habían tomado una condición de hijos en aquel momento. Esto es bien importante, porque entonces, hermano, quiere decir que los siervos Ebed, hermano, trabajan para un amo, pero lo hacen por amor en condición de hijos. Estos habían nacido en casa. Quiere decir que Abraham era un buen patrón para ellos. Abraham se había constituido en una especie de padre para ellos, hermano. Entonces, y esa misma paternidad que les daba Abraham implicaba, hermano, que ellos también habían sido disciplinados, porque el que tiene padre siempre va a ser disciplinado, de una o de otra manera siempre va a ser disciplinado. Entonces, hermano, no eran huérfanos, no era gente que estaba sin una paternidad espiritual, sino que era gente que estaba definitivamente, que tenía una paternidad espiritual. Por eso es muy necesario, es muy importante, hermano, que nosotros entendamos la importancia que tiene la paternidad espiritual. Es decir, no era gente que se mandaba a sí misma, no era gente que tomaba sus propias decisiones, sino que era gente que estaba dispuesta realmente a recibir la paternidad de parte de Dios para poder ser engendrados adecuadamente, hermano. Y el engendramiento, pues nosotros hemos entendido que en lo natural es un tipo de engendramiento, pero en lo espiritual el engendramiento es a través de la palabra del Señor, porque la semilla incorruptible es el esperma de Dios. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, aquí número 2, hermano, habían sido adiestrados, es decir, habían sido capacitados, habían sido preparados. No solamente tenían disciplina, hermano, porque habían nacido en casa de Abraham. No solamente, hermano, Abraham funcionó como un padre para ellos. No solamente tenían la paternidad, sino que también tenían, hermano, les habían ministrado, les habían enseñado en todas las cosas necesarias. Fíjese, a mí me llama mucho la atención, porque Abraham no era un hombre guerrero. Es decir, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, él no andaba, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero no andaba agarrándose ahí con cualquiera. No, hermano. Abraham no era un guerrero por naturaleza. Y él no lo vemos peleando muchas batallas. Sin embargo, hermano, aquí dice, hermano, que él fue a pelear la batalla. Entonces adiestró a su gente, aunque ellos no peleaban batallas, pero adiestró a su gente. Fíjese que Abraham era ganadero. La ganadería era lo que más vemos en Abraham. Casi que la agricultura no la vemos mucho en él, no lo vemos sembrando, pero sí lo vemos con abundancia de ganado. Eso quiere decir que la ganadería era su principal oficio, o a lo que él se dedicaba, hermano. Pero fíjese qué tremendo, porque estos hombres, hermano, aunque se dedicaban a la ganadería, tenían conocimiento definitivamente de algunos principios de la guerra, hermano. Porque cuando Abraham mira que su sobrino Lot es llevado cautivo, entonces, hermano, se levanta juntamente con aquellos 318. Pero imagínense, si alguien nunca ha utilizado un arma, una lanza, un arco, hermano, cualquier tipo de arma que podían existir en aquel tiempo, hermano, definitivamente hubieran tenido un fracaso rotundo. Es decir, que Abraham sí los preparó, sí los instruyó digamos, en los principios básicos en cuanto a la guerra. Entonces, hermano, mire qué tremendo, porque ellos fueron adiestrados, fueron preparados, fueron capacitados, y esa es parte de lo que hace, hermano, los 5 ministerios hoy en día. Nosotros sabemos, hermano, que la Biblia dice que Dios constituyó, o el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de equipar a los santos, de preparar a los santos, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que hay un equipamiento que aquí se está dando, hay un equipamiento que aquí se está dando a este grupo de siervos. ¿Pero qué? Siervos Ebed. Ahora,
Y por la noche salió con sus siervos y organizó sus fuerzas, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. Entonces quiere decir, hermano, que Abraham tenía una organización, es decir, los había organizado, hermano, por batallones, por escuadrones, qué sé yo. O sea, Abraham no solo los puso ahí, vamos a pelear, no, hermano, los organizó, es decir, que ellos sabían qué puesto les tocaba a cada uno de ellos. Recuérdese que la iglesia en el tiempo final, dice la escritura, hermano, que una de las facetas, la última faceta de la iglesia a nivel tierra, según lo describe el apóstol Pablo, según lo describe en el Cantar de los Cantares, hermano, es un ejército en orden de batalla, un ejército organizado. No es un ejército que va a pelear como se le ocurre, como se le venga en gana, no, es un ejército que está bien organizado. Entonces esto es necesario que nosotros también lo podamos analizar, lo podamos ver, nos podamos dar cuenta, hermanos, de la importancia que tiene la organización. Entonces tiene que haber un orden, no es solamente vamos a pelear. Recuérdese los 300 de Gedeón. Gedeón quería ir a pelear con 32,000 y el Señor le dijo, son muchos, proclama quienes tienen miedo, y solo en la proclamación de quienes tenían miedo se fueron 22,000. Después, hermano, los llevó a beber el agua y ahí otra vez le quitó 9,700 el Señor. Bueno, digo le quitó, ¿verdad? En el sentido que el Señor le quería enseñar a Gedeón que no dependía del número de ejército, sino dependía de que le subiera. Así que si el Señor está con nosotros, no importa, hermano, cuál sea el número de los ejércitos, el Señor nos va a dar la victoria. Entonces hay una organización, pero esos 300 de Gedeón se dividieron en 3 grupos de 100 y Gedeón les dio las instrucciones. Entonces hay organización. Entonces Abraham tenía 318, podríamos decir, pudieron haber ido en 3 grupos de 100, por decir algo, ¿verdad? O 3 grupos de 106 para hacer los 318. Pero imagínense, hermano, que él los organizó y obtuvieron la victoria. Cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, vamos a tener el respaldo de parte de Dios. Entonces, ¿con quiénes fue a pelear Abraham aquella batalla? Con los siervos Zebed. ¿Quiénes eran los siervos Zebed? Los nacidos en su casa, es decir, gente que tenía y reconocía una paternidad. Número 2, gente, hermano, que había sido adiestrada y gente que estaba organizada. Entonces, no basta solamente tener diestros, sino que tienen que estar organizados y también tienen que tener reconocimiento de una paternidad para que, entonces, así son los siervos Abad. Entonces, eran también guerreros, hermano, tenían paternidad, reconocen paternidad, los siervos Zebed. Número 2, se dejan adiestrar, se dejan capacitar. Y número 3, hermano, están organizados y por eso obtienen las victorias en cada batalla que van a pelear. Aleluya. Mire qué precioso. Así que, hermano, yo quiero llenar ese perfil de los siervos Zebed. Necesito reconocer una paternidad. Necesito dejarme adiestrar, capacitar por el siervo a quien Dios ha puesto a hacerlo, que en este caso personal sería el apóstol Sergio, hermano, que siempre nos está capacitando. Y por último, hermano, ser parte de esos 318 que van a pelear las batallas. Que cuando se diga a usted le toca en tal puesto, en la fila tal, ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque hay una organización que nosotros, hermano, tenemos que depender de esa organización. Ok, continuemos. Mire este otro verso tan precioso, hermano. Y Abraham dijo a su siervo, este siervo, cuando nosotros lo vemos en la sombra, en la figura, porque Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo Jesucristo, y este siervo representa al Espíritu Santo. Pero no lo vamos a enfocar desde ese punto de vista ahorita, hermano, pero porque pues es el perfil de los siervos, ¿verdad? Y nosotros, Dios mío, ¿dónde le llegaríamos al Espíritu Santo? Imagínense, ¿verdad? Pero vamos a tomar la enseñanza aquí. Y Abraham dijo a su siervo Ebed, el más viejo de su casa. Mire, si era el más viejo de su casa, entonces era un siervo experimentado. Pero sigamos y después leemos eso, que era mayordomo de todo lo que poseía. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra que
no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Mire, hermano, número 1, entonces aquí, el siervo más viejo, más viejo, no en el sentido de que ya no podía, porque si no, no le hubieran encomendado aquella tarea. Viejo no en el sentido que estaba como se dice popularmente, una cascarita ahí, no, sino viejo en el sentido, hermano, que era un hombre experimentado, que era un hombre, fíjese aquí, hermano, era un hombre que tenía experiencia, Ya vamos a ver lo siguiente que dice ahí, porque era mayordomo de todo lo que Abraham tenía. Entonces lo primero que vemos es que era un hombre, hermano, que por supuesto había sido capacitado, había sido adiestrado, había sido enseñado, había sido instruido, tenía experiencia. Pero aquí hay algo bien importante, era hombre de confianza de Abraham. Entonces los siervos Eved son gente, hermano, que no solo, como vimos en los versos anteriores, se dejan adiestrar, sino que sobre todo son personas de confianza, Entonces, hermano, es decir, son personas, hermano, que se les prueba la confianza, porque usted sabe que a una persona para que se gane la confianza de su patrón, de su amo, de su jefe, hermano, primero lo prueban, ¿verdad? ¿Y cómo es la prueba de la confianza? Hermano, en lo poco, ¿verdad? En lo poco le dan una tarea, le asignan una situación, hermano, le asignan un oficio especial, una tarea específica, y depende cómo resuelva aquella situación. Entonces, de esa manera, hermano, vemos que se va ganando la confianza, porque ha sido probado, y al ser probado, entonces ahora viene Abraham y hay una tarea que es importantísima. Fíjese, hermano, fíjese cuál es la tarea de los siervos Eved, porque aquí podríamos decir que habla de ministros, pero lo vamos a generalizar, hermano. Como ya dije, en la sombra y en la figura, vemos que es figura del Espíritu Santo Eleazar, y nosotros no nos vamos a poner ahí, pero como el Espíritu Santo también delega ministerios para hacer su obra, entonces fíjese cuál era la tarea que le iban a asignar: buscar la esposa del hijo de su amo. Mire qué tarea difícil. En la sombra estamos hablando de buscar la esposa del Señor Jesucristo. Esa es tarea del Espíritu Santo. Esa es una obra preciosa, hermano, que nosotros los ministros no escogemos quién es la novia, sino que nosotros lo que hacemos es capacitar a la novia, o sea, hacer la función, hermano, de padres espirituales aquí en la tierra, para la novia, e irla capacitando, irla preparando, irla adiestrando, irla instruyendo, irla adornando. Esa es una tarea que, como ya dije, es una tarea específica del Espíritu Santo, pero que definitivamente, hermano, nosotros la tenemos que ir haciendo en la medida que nosotros vamos avanzando. Así que el Señor nos auxilie con esta tarea. Entonces, número 1 es un hombre de confianza. Número 1 es un hombre experimentado, el más viejo, experimentado. Número 2, de confianza. Pero mire lo que aquí dice, que era mayordomo. Hermano, es decir, que le habían encomendado, aquí dice, todo lo que poseía. Entonces mire qué confianza la que tenía ese hombre. Ya cuando una persona se convierte en mayordomo, es porque, podríamos decirlo así, era el brazo derecho de Abraham. Era la persona, hermano, en algún momento podría ser una especie de consejero también para Abraham. ¿Qué dices, Eleazar, tal y tal cosas? O Eleazar, hermano, ¿qué dices tal y tal cosa? Pues a mí se me ocurre esto, yo pienso tal y tal otra, yo creo que esto y esto. Hermano, el hombre era de muchísima confianza, porque recuérdese que cuando ya en el Nuevo Testamento el Señor habla de los mayordomos, dice que los mayordomos deben de ser encontrados fieles en su función. Hay un mayordomo allá en el capítulo, me parece, 16 del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas,
le llaman y dice: ya no podrás ser más mi mayordomo, porque he oído que estás haciendo esto y esto. Es decir, estás haciendo mal uso de los recursos. Entonces, hermano, qué tremenda importancia tiene eso para cada uno de nosotros. Que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, que Dios nos capacite, que Dios, hermano, haga una obra especial en nuestra vida, para que nosotros nos demos cuenta, hermano, que realmente es muy, muy necesario el hecho de que nosotros hoy en día, hermano, necesitamos más y más del Señor para poder alcanzar esa estatura de siervo severo. Entonces aquí por lo menos vemos dos cosas. Número uno, hermano, experimentado. Número dos, hermano, de confianza, ¿verdad? De confianza podríamos ahí ponerlo de una vez como fiel, ¿verdad? Hermano, y la tarea que le asignan, vaya. Otra cosa, mire, aquí no están todos los versos, pero otra cosita que podríamos añadir aquí, porque el hombre cuando se va a hacer aquella tarea, entonces le dice: Señor, por favor, dame un buen encuentro y permite que cuando yo llegue a la fuente, a una fuente, el Señor, ahí encuentre a una mujer y que yo le pueda decir: dame de beber, y que ella me diga: te daré a ti y a tus camellos, y que esa sea la confirmación, Señor, de que es la mujer que has escogido para mí. Entonces, para mi amo o para el hijo de mi amo. Entonces, otra de las cosas, hermano, es que este hombre es dependiente de Dios. Los siervos Ebed dependen del Señor, hermano. No se mueven por sí mismos. Aquella debe ser. Sí, aquella le gusta. Aquella. No, sino que el hombre, hermano, era dependiente de Dios. Él no llegó a buscar por sí mismo, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su voluntad, no, sino que el hombre, hermano, se presentó delante del Señor y le dijo: Señor, por favor, que esto pueda suceder de esta y esta manera, ¿verdad? Entonces yo creo, hermano, que nosotros como siervos tenemos que aprender a depender del Señor, que nuestra dependencia no sea de nuestros propios criterios, que nuestra dependencia no sea de lo que nosotros creemos, que nuestra dependencia no sea de lo que nosotros pensamos, que nuestra dependencia sea, hermano, definitivamente de lo que nosotros, hermano, podamos recibir de parte del Señor. Así que mire, hermano, qué nivel es el que se nos exige como siervos del Señor. Y claro, si nosotros aquí, hermano, nos presentamos delante de Dios, todos vamos a resultar reprobados al final de cuentas. Pero no se trata realmente, hermano, de ser reprobados en esto, sino de que nosotros le pidamos la ayuda al Espíritu Santo para que podamos realmente ser enseñados. Entonces, allá en el primer verso, capítulo 14 del libro de Génesis, vimos tres cosas importantes. Número uno, reconocimiento de paternidad. Número dos, hermano, ser adiestrados. Número 3, vimos, hermano, pertenecer, sujetarnos a la organización para poder emprender batallas. Ahora, aquí vemos otras 3 cosas por lo menos. Número 1, tener experiencia, ser hombre de experiencia, ser viejo, es el más viejo de su casa, el más anciano de ciertas versiones, y me gusta más esa palabra, es decir, experimentado. Número 2, hermano, gente de confianza. Y número 3, dependiente del Señor. Hermano, son siervos, porque los siervos no se mandan a sí mismos. Los siervos tienen, hermano, definitivamente un líder a quien le responden ellos. Y entonces la dependencia del Señor es muy, muy importante. Ok, veamos otro pasaje aquí, porque como le digo, cada uno de estos, Dios mío, hay tanto, hermano, que hablar, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude para poder hacerlo de manera adecuada. En Génesis 26-23, de ahí subió a Beerseba. ¿De quién está hablando? Aquí está hablando de Isaac. Ya dejamos a Abraham, está hablando de Isaac. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y él construyó ahí un altar e invocó el nombre del Señor, plantó ahí una tienda y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo.
Mire hermano, ese pozo, bueno, cuando nosotros leemos el contexto o el antetexto de esto, nos damos cuenta, hermano, que definitivamente este hombre Isaac, hermano, tuvo un problema constante con los filisteos. ¿Por qué? Porque él andaba abriendo los pozos que su padre Abraham había abierto, hermano, para poder establecerse en un lugar, y resulta, hermano, que los filisteos contendían y cegaban los pozos. Es decir, que los filisteos no están interesados, hermano, en que nosotros podamos encontrar el agua profunda de la palabra, el agua profunda del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, primero llegó a un lugar, me parece que se llamaba Esec, y el otro se llamaba Sitna, hermano, y ahí abrió pozos, y los filisteos lo cegaron nuevamente, contendieron con él y lo cegaron. Después llegó a un lugar llamado Rehobot, y entonces dijo: por fin el Señor nos ha dado un lugar donde prosperaremos, aquí nos estableceremos. Sin embargo, no se estableció en Rehobot, sí permaneció un tiempo, pero después se traslada a un lugar llamado Seba. Por eso dice: de ahí subió a Beerseba. Porque Beer significa pozo y Seba significa juramento o 7 juramentos. También significa reposo, tiene varios significados. Entonces, de ahí subió a Beerseba, al pozo de los 7 juramentos, al pozo del reposo, al pozo donde se hace pacto. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y todo lo que dice ahí. Pero cuando él ya se estableció entonces en ese lugar llamado Beerseba o Seba, hermano, entonces construyó ahí un altar. Este fue el primer altar que construyó Isaac. Este fue el primer altar, hermano, que Isaac, bueno, fue el primero y el único que Isaac construyó. Él había estado en otro altar donde su padre lo había presentado, pero resulta que aquí, hermano, aquí él mismo edifica un altar al Señor, y 3 cosas hizo importantes. Edificó un altar, plantó una tienda, pero luego, cuando él plantó su tienda y edificó aquel altar, entonces sus siervos, los Ebed, lo que hicieron fue abrir un pozo del juramento, un pozo del pacto, un pozo que le iba a traer el agua de reposo a Isaac. Entonces, mi hermano, ¿qué hacen los siervos Ebed? Los siervos Ebed, algo que hacen es buscar las aguas profundas. Cuando usted mira ahí todo, dice, hermano, que encontraron aguas vivas en aquel lugar. Y entonces esto nos trae a la mente, hermano, ya trayéndolo a un plano espiritual, la importancia que tiene que nosotros no nos conformemos con la palabra, hermano, que nos dan en una prédica, sino que vayamos más allá. Estos siervos Ebed, hermano, por decirlo así, fueron a la profundidad, hermano. No buscaron el agua en la superficie, no buscaron el manantial, no buscaron el arroyo, sino que fueron, hermano, y cavaron en el lugar para buscar agua. Entonces quiere decir que, hermano, pusieron un esfuerzo. Eran como aquellos hombres de Tesalónica, hermano, que dice la Escritura que oyeron el mensaje que les daba Pablo y no se quedaron con el mensaje, sino que inmediatamente algo que ellos hicieron fue, hermano, que fueron a escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo, imagínense, lo que el perito arquitecto de la iglesia les decía era verdad. Fueron a corroborar todas las cosas. Entonces yo creo que esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que tener como siervos abad. Nos debe de interesar la palabra del Señor, no porque ya recibiste 10 o 20 o 30 o 50 o 100 o 200 o 1000 mensajes. No se trata que ya lo sabes todo. No, siempre hay una palabra de bendición que Dios tiene para nuestra vida. Siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar. Entonces los siervos Ebed son hombres, hermano, son mujeres, es gente, hermano, que está dispuesta a dar un poquito más allá, a caminar una milla extra. No se conforman solamente con lo que les dicen, sino que van, escudriñan, buscan de la palabra, se llenan del Señor, y al llenarse del Señor y con esa palabra, hermano, entonces bendicen también a otros. Recuérdese, el agua
hermano, es tipo de dos cosas en la escritura. Bueno, tiene varias figuras, pero dos cosas básicamente: la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Y esta es otra cosa, hermano, que nosotros, los siervos Eved, es gente que debe de buscar la llenura con el Espíritu Santo. Es gente que no se debe de conformar. Ay, fíjese que yo hace como 20 años hablé lenguas, hermano. Sí, pero ¿y hoy qué, hermano? Porque no es lo que hiciste antes lo que te va a ayudar cuando llegue la evaluación, sino cómo estás en el momento adecuado. No se trata que yo hice. Sí, está bien que lo hiciste, pero hermano, el presente es importante, el pasado es importante en la medida que te esté ayudando para caminar en las cosas del presente, ¿verdad? Pero si solamente por eso se habla en la escritura, se habla de las pasas como experiencias que ya pasaron y las manzanas como las experiencias nuevas. Entonces nosotros necesitamos las pasas, porque el recordar las experiencias, las cosas que el Señor nos ha hecho vivir, gloria a Dios, es una tremenda bendición. Pero por el otro lado también necesitamos, hermano, de las manzanas, de las experiencias nuevas, de las cosas que Dios trae para nosotros. Entonces los siervos Eved buscan la palabra en las profundidades y buscan también en los pozos la llenura del Espíritu Santo. Y como le decía, este pozo es el pozo de Beerseba, el pozo de los 7 juramentos, el pozo, hermano, donde Jacob se estableció, donde él plantó su tienda, donde él edificó un altar al Señor. Hermano, definitivamente en ese lugar él encontró reposo, él encontró la paz del Señor. Ahí fue ministrado de parte del Señor. Ahí encontró, como dice el Salmo 23, las aguas de reposo, ¿verdad? Hermano, los pastos, los delicados pastos y las aguas de reposo. Así que, hermano, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Veamos uno más. Mire Números capítulo número 12, versículo 6. Él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros, es Dios hablando, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, no así con mi Eved Moisés, con mi siervo Moisés. En toda la casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Mire hermano, qué tremendo, porque aquí una de las cosas que vemos es que Abraham, dice aquí, era fiel en toda mi casa. Era fiel en toda mi casa. Mire hermano, eso significa que Moisés fue recompensado por su fidelidad. Yo te quiero decir, Dios siempre prueba nuestra fidelidad. La Biblia dice que Él prueba nuestra fidelidad en lo poco. Prueba nuestra fidelidad, hermano, en lo ajeno. Y prueba nuestra fidelidad en las riquezas injustas. Es decir, el Señor nos prueba en esas 3 cosas en cuanto a fidelidad. Podrían haber otras más, no voy a decir que son las únicas, ¿verdad? Porque no debemos de ser absolutistas, hermano. Pero el Señor prueba nuestra fidelidad en lo poco para ponernos en lo mucho, en lo ajeno para darnos lo propio, y en las riquezas injustas para confiarnos las riquezas verdaderas. Entonces nosotros vamos a ser probados. Pero mire, Moisés fue fiel en toda la casa del Señor, fue fiel en toda la casa. Y cuando contextualizamos este versículo, dice que fue fiel como siervo, es decir, hermano, se le daban órdenes y él las llevaba. Cuando cuando Moisés, hermano, edificó el tabernáculo, construyó el tabernáculo llamado de Moisés, ¿verdad? Sí, tabernáculo de Moisés lo conocemos nosotros, pero era el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Pero que se conoce así, hermano. Usted se da cuenta que Moisés no hizo nada por su propia fuerza, por su propio medio, por sus propias fuerzas, por su propio hermano conocimiento, no, sino que Moisés lo que hizo, dice, y todo lo hizo Moisés
conforme al diseño que le fue mostrado en el monte. Es decir, a él le mostraron en el monte, se lo llevaron 40 días y 40 noches al monte. Ahí el Señor le habló de muchas cosas, le dio mandamientos, hizo tremendas cosas del Señor con él ahí, pero también le mostró el diseño de lo que era el tabernáculo. Él se lo mostró, y entonces Moisés, cuando vino a hacer un tabernáculo de acuerdo al modelo que le habían establecido. Entonces, hermano, ¿dónde el Señor prueba nuestra fidelidad? Cuando hacemos lo que Él estableció. Ay, pero a mí me parece que no será mejor hacer. No, hermano, hay cosas que no podemos cambiar. Por eso es que en la doctrina, a excepción que el Señor nos dé una luz adicional en cuanto a la doctrina, el apóstol Pablo dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar. Es decir, la doctrina se debe enseñar al pie de la letra, de acuerdo, como le digo, pues si el Señor ha dado una luz mayor de la doctrina, pues gloria a Dios, nos apegamos a esa nueva luz que el Señor va dando, hermano, se la va dando a nuestra cobertura apostólica. Pero nosotros, hermanos, debemos de aprender a manejarnos en la doctrina, hermano, a enseñar tal como nos fue instruida la doctrina. Entonces, hermano, eso pasó con Moisés, que a Moisés le dieron un modelo, a Moisés le dieron un parámetro, le dijeron, así tienes que hacer el tabernáculo. Se lo llevaron al cielo, no solo al monte, sino se lo llevaron al cielo, y ahí le dieron a conocer esos, hermano, esos grandes misterios, esas grandes cosas que el Señor tenía preparadas definitivamente para el pueblo de Israel, que iban a servir como sombra de lo que iba a venir más adelante. Pero él fue fiel, él no metió ni un clavo por su propia cuenta, no se metió a clavos metiendo clavos fuera de la voluntad del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. En la palabra del Señor vemos personajes que por no apegarse a lo que Dios estableció, hermano, como en el caso de Adán y Eva en el huerto, que Dios les dijo, de este árbol no vas a comer, hermano, y ellos desobedecieron, como en el caso del profeta joven, no vas a sentarte a comer con nadie, y desobedecieron, como en el caso de Saúl, hermano, destruye a todos los amalecitas, a ninguno les vas a perdonar la vida. No es perdón, Saúl decidió perdonar la vida. Entonces quiere decir, hermano, que cuando nosotros, hermano, somos probados en la fidelidad, es porque Dios nos ha dado tareas, nos ha asignado algunas funciones que desarrollar, y nosotros tenemos que hacerlas de acuerdo al modelo que nos dieron, hermano. Por eso es que Salomón, hermano, recibió de su padre, porque al que le dieron el modelo ahí del templo fue a David, y David le trasladó los planos, hermano, de aquello. A Noé le dieron el diseño del arca y la hizo conforme a todo lo que Dios había mandado. Salomón, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Hermano, si vamos en cuanto a la alabanza, en cuanto a la organización de los diferentes turnos sacerdotales, a David le dieron todo eso, y de acuerdo a lo que se había establecido, hermano, así era y así se tenía que hacer. Entonces, yo creo que el Señor, hermano, está anhelando, está deseando que nosotros aprendamos a ser siervos Ebed, pero los siervos Ebed son fieles en toda la casa. Ahora, hay otra cosa aquí importante, y con esto voy a terminar. Versículo 8, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Ok. Entonces, la otra cosa es que el Señor estaba diciendo que hay un premio por la fidelidad. ¿Cuál es el premio de la fidelidad? Que Dios le hablaba a Moisés cara a cara. Cualquier otro profeta yo me le manifestaré en sueños, le hablaré en visiones o aún en la palabra. Pero a Moisés, por cuanto ha sido fiel, hermano, fíjese la fidelidad que tenía Moisés, y sin embargo no entró a la tierra prometida. Bueno, pero no vamos a entrar a hablar de ese punto en este momento, porque no es el tema. Pero hermano, entonces quiere decir que el Señor le hablaba cara a cara como recompensa, como un premio, como una remuneración, hermano, como un galardón por su fidelidad. Entonces quiere decir que vale la pena realmente ser fiel, porque cuando somos fieles hay galardones que el Señor nos va a dar. Digamos, el arrebatamiento es un galardón, hermano, como premio a la fidelidad. Por eso es que dice la palabra que el Señor viene, hermano, a buscar a aquellos que han sido llamados, alcanzaron la faceta de escogidos y luego llegaron a ser fieles.
fieles. Entonces en esa dimensión de fidelidad el Señor va a traer una recompensa. Por eso Él dice: he aquí yo vengo pronto y galardón conmigo. ¿Cuál es el galardón, hermano? El galardón es ser arrebatados para convertirse en la novia, en la esposa del Cordero. Aleluya. Mire, hay aquí bastante que decir. Pero entonces Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Imagínese usted, cara a cara con el Señor. Una manifestación preciosa, una manifestación gloriosa. Se lo llevaron al monte, el Señor lo citaba en el lugar santísimo. Es decir, habían ahí muchas cosas, hermano, que el Señor hizo como consecuencia de la fidelidad de Moisés. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este tema, porque es un tema tan vasto tan hermoso, para mí tan hermoso, y un tema que nos prepara realmente para llenar el perfil de siervos. Así que le quiero pedir que me acompañe. Vamos a hacer una oración suplicándole al Padre que su bendición pueda ser derramada sobre nosotros, y que tampoco nos sintamos: ay, Dios mío, yo no voy a alcanzar esa estatura. No, porque en sí mismo nadie la puede alcanzar, pero con la ayuda del Señor sí lo podremos hacer. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote gracias infinitamente, Señor, por la bondad que has tenido con nosotros, de estarnos instruyendo, capacitándonos, Señor, para hacer un mejor servicio. Yo te vengo a suplicar, papito, por favor, que tu bendición sea derramada sobre nuestra vida, de tal manera, Señor, que nosotros entendamos, Señor, que esta estatura no la podemos alcanzar en sí mismos, pero que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, lo podremos hacer. Permite que llenemos ese perfil de los siervos Ebed, esos siervos, Señor, que quieren hacer tu voluntad, esos siervos, Señor, que hacen todas las cosas que hemos descrito hoy y aún más que faltarán, Señor, poder analizar. Yo te pido, Señor, ayúdanos por amor a tu nombre, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, Señor, para hacerlo de manera correcta. En el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos tu ayuda. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes, y espero que yo me estoy gozando con cada una de estas enseñanzas, que ustedes también puedan experimentar ese mismo gozo. Bendiciones, y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.